para tener la posibilidad después de darles a ustedes el acceso y poco a poco irlo desarrollando. Bueno, lo primero, chicos, es enviarles a todos ustedes un saludo. Espero que todos se encuentren muy bien en el cuatrimestre. ¿Cómo va caminando el cuatrimestre? Bien. Profe, ahí, bien. Sí, ahí vamos. Sí, Sobreviviendo. sí. Bueno, qué dicha. Ahí hay que irle poniendo el pecho a las balas, como dicen. Ahí lo vamos sacando poco a poco. Y de ya dentro de algunas semanas. Yo siento que, yo siempre digo, el último cuatrimestre es un cuatrimestre muy corto, porque inicia prácticamente en octubre. Septiembre es como un periodo de matrícula y de rompehielos. Y entonces es octubre, noviembre y como la primera semana de diciembre, una cosa así, más o menos. Se comprime mucho en comparación a los otros. Entonces, por lo general, yo siento que es un cuatrimestre que lo siento más cargado, más pesadito. Y además, hay una sensación como del cuerpo, como de que uno ya no quiere, ya uno no está como con la misma fuerza que ha tenido durante el año. Entonces uno ya quiere como sentir que va saliendo de ciertas cosas. Y es difícil, eso es un poquillo difícil. Chicos, ya hicimos en estos días la actividad número 1, ya está calificada. Ahora, hoy las terminé de calificar. Las notas ya las pueden ver en el entorno de EducaU. No las he pasado todavía al sistema oficial de notas. La paso en estos días, si Dios nos lo permite. Creo que mañana ya las voy a tener. A mí siempre me gusta revisar hasta donde me es posible. Reviso como en los 3 primeros días de la semana, hasta donde lo pueda hacer. Y después dejo 1 o 2 días para que ustedes lo puedan revisar. Ya después de cerciorarnos de que no hay ningún error, llevarnos eso al sistema oficial de notas universitario. Pero bueno, ahí están, lo pueden revisar y para servirles en cualquier duda que puedan tener. Yo creo que fue un buen trabajo en general. Pudimos retomar lo que yo considero era lo más importante de esa unidad, el tema de los propósitos que tienen los estudios sociales, los desafíos que estamos enfrentando como área disciplinar, y dentro de esos desafíos emana un poquito de lo que vamos a conversar hoy. ¿Cómo podemos hacer para que en las generaciones más actuales podamos visualizar el tema de la enseñanza de la historia, que es algo interesante, importante, pero no tan sencillo de desarrollar en niños, ¿verdad? Es bien complejo, es bien complejo. Bueno, vamos a empezar a conversar sobre eso. Cuéntenme, con toda confianza, ¿han podido hacer lectura de esa unidad o aún no? ¿No han podido hacerlo? En lo personal, siendo sincero conmigo mismo y con su pregunta, no, todavía no. Porque, Ok. bueno, así como punto importante, llevo 4 materias Uh-huh. y como mencionabas antes de comenzar, es un cuatrimestre demasiado corto y pues me quedaron todos los trabajos prácticamente un día de diferencia, entonces, pero ahí Ok. vamos. Y la idea es obtener, digamos, un poco la pincelada con la tutoría, ¿verdad? Y ya después ya sentarme, como dice, a leer detenidamente el capítulo. Perfecto. Parte del objetivo, si ustedes le ponen cuidado, chiquillas y chiquillos, eh, las tutorías están al inicio de la unidad. Estamos iniciando unidad y entonces tenemos la tutoría. Es un poco eso, ¿verdad? Es difícil que a veces a estas alturas de la quincena prácticamente ya esté la unidad realizada.
Entonces, es una introducción de análisis y posterior a eso procuramos desarrollar la actividad, la lectura y el surgimiento de dudas que ustedes vayan teniendo en el camino. Hoy vamos a trabajar, chicos, bueno, como en varios momentos. Uno que es desarrollando una serie de videos sobre la enseñanza de la historia y una serie de diapositivas que yo considero que nos van a ayudar muchísimo a desarrollar el tema, perdón, en torno a algunas ideas centrales que esa unidad traía. Les voy a poner un video, ojalá que se pueda reproducir, porque verán que lo complejo de este videillo es el formato. Vamos a ver si no funciona. Si no, me descarto ese. Déjenme ver. Ahí están viendo como una serie de videos, chicos. Sí, profe. Sí, ok. Profe, yo sí, profe, vieras que yo, bueno, me saca y Ujú. me mete porque yo tengo muy malo internet, yo soy Jessie. Ok, Jessie, está Vieras bien, que, Jessie. que le he Que me escrito, escribiste, ¿verdad? sí. Entonces a cada rato, varias veces quería hablar y cuando le voy a decir algo me saca. Ahorita que usted preguntaba, bueno, lo del capítulo, yo no lo he leído porque igual que el compañero llevo 4 y es está muy pegado todo. Lo que sí estuve leyendo fue la actividad nueva y no sé si ahorita le podemos hacer consultas sobre ese nuevo trabajo, sobre la Sí, actividad sí, 2 sí, perfecto, al perfecto. Si final. quieren, veamos un poquito el tema de la unidad y ahora vemos dudas sobre la Ok, actividad. perfecto, gracias. La intención básica de la actividad es realizar una entrevista, que pensemos en 2 personas que nos puedan ayudar a hacer una entrevista, 2 personas relacionadas con primaria, y una entrevista donde usted va a encontrar elementos sobre cómo podemos desarrollar la enseñanza de la historia y sobre eso desarrollamos pues un producto, ¿verdad? Un trabajito final. Pero ahora podemos ver esos detalles. Vamos a ver si me reproduce esto. Les voy a hacer un contexto del video, ojalá que me corra bien. Resulta, chiquillos, que yo en el lugar, en el colegio donde trabajo, tengo soy responsable de un grupo de baile folclórico. Yo no bailo folclore, entonces la gente puede decir, pero ¿cómo tiene un grupo de folclore si no baila? Entonces, la respuesta es muy simple. Es porque para que alguien que baile folclore lo haga realmente bien, necesita tener una formación histórica. Y con ese grupo yo procuro que antes de cada canción que se desarrolla, tengamos un espacio que nos permita esa formación en torno a la historia. ¿Cuál es el tema que se quiere desarrollar y por qué? No solamente sea representar algo sin saber por qué lo estamos haciendo. Esa es una de las de los grandes objetivos que tiene la enseñanza de la historia. Particularmente el ir desarrollando muchas veces algunos sentidos de identidad nacional o identidad local, identidad comunal, etc. Pongamos la atención a esta canción, que es como a la canción y a lo que representa un poco el video. Ojalá que reproduzca bien. 10 de septiembre a las 11 de la noche. ¿Está reproduciendo, chicos? Sí, pero yo no lo veo. No se ve. ¿Y si se escucha? Se escucha como el audio nada más, pero no se ve. No importa. Impartiremos mañana. Porque lástima el video, pero escuchen la canción. Es de un cantante nacional que es Dionisio Cabal, un escritor, investigador de cultura costarricense.
Y quiero que le pongan atención a eso que él dice. Estoy triste. No lo sé. He visto a mis hijitos dormidos y me destroza el corazón la idea de que quedaran desamparados. ¿Qué sería de Inesita si una desgracia me condujera al sepulcro? Que Dios guíe mis pasos. Él, que conoce mis intenciones, que favorezca mi buena fe. Me aseguran que no se derramará una gota de sangre. En la mitad de un siglo despierta un horizonte. En la plaza urgentemente se escucha hablar a un hombre de lluvias y de soles, de panes y de gol, de sangre, de milagros, de armas y canciones. Todos le conocían y mientras lo escuchaban y mientras lo entendían, el cielo despejaba, el monte ya se abría, las aguas ya se alzaban. Juan, 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 era su nombre pueblo, para un pueblo de Juanes, agudos y serenos. Juan, 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 lo buscaban las manos, la voz se lo llamaban, amigo, padre, hermano. Había quien lo acechaba en sombra solitaria, querían enmudecerlo, perderlo de su gloria, pero tengan la historia, su norte ha decidido, y Juan se multiplica, camino al sacrificio. Todos le conocían, y mientras le imitaban, y mientras lo seguían, la carne desangraba, se adormecía la vida, el alma se volaba. Rafael, Rafael. Todos los hombres fieles se fueron tras su planta, todos los Rafael. Rafael, Rafael. Lloviznas y torrentes, estrellas y esperanzas le tocaron la frente. Hay estrellas para hombres y hombres para las estrellas. Y quienes con la sangre no marcan ni una huella. Mas su huella de sangre marcó toda la tierra. Su sangre escribió la historia verdadera. Todos le conocían y mientras que lo amaban, mientras lo bendecían, el odio lo buscaba, lo busca la jauría, su calzo se amarga. Por amor, 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 amor era su nombre, morado cual la flor, que aroma sobre el monte. Por amor, 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 amor era su sangre, moruna la color, que aromaba su carne. Y en la mitad del siglo nos matan un gigante, esconden en la tierra su corazón sangrante. En la mitad del siglo nos roban su memoria, nos matan la esperanza, e inventan otra historia. Todos le conocían, todos le conocemos, y si un día nos vimos, en otro nos veremos, porque para el destino el tiempo es lo de menos. Volven, Juanito Mora, danos las herramientas que precisa la historia que ahora recomienza. Tu puño tan cerrado, tu mirada de fiera, tu palabra incendiaria, tu plan y tu bandera, tu voz en la batalla, a tiempo tan resuelta, la cara de tu espada, tu clave y tus escuelas. Asuntos de coraje reclaman tu figura en todas las montañas y valles y llanuras. Reclaman tu presencia los mismos campesinos, los hijos de los hijos que vieron tu camino.
Ok, chicos. ¿Cuál periodo de la historia creen ustedes que se narra un poquito en esa canción que escucharon? ¿Asociamos alguno? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Un reporte de sonido? Sí, lo escuchamos. Sí, Bueno, yo profe, sí los lo Ok. escuchamos. Ok, Es- perfecto. bueno, en lo personal con respecto a la pregunta, creo que es como el periodo de bueno, creo que es la batalla, creo que hubo Ajá. con los filibusteros, si no me equivoco. Ok, perfecto. Por Muy ahí bien. Profe, es más que o no menos. entendí como que se Por- refería a la canción, ¿es eso? Sí, sí, exactamente. ¿Cuál era un poquito el tema que narraba la canción? Es que por el formato no Sí, se esa puede. época cuando ellos tenían que ir a pelear contra los filibusteros, cuando ganaron la batalla arriba, la batalla Santa Rosa. Ujú, exactamente, es la época de la campaña nacional. En el video procuro, es que no se ve por el formato, pero se narra un poquito eso también. Entonces la gente va viendo a través de una narración histórica y un momento de baile y de dramaturgia, digamos, de puesta en escena, va viviendo la formación de un sentido de identidad. Em, Vean que ustedes, con solo escuchar una canción, empezaron a asociar una serie de conocimientos previos. ¿Cuáles conocimientos previos? ¿Por qué asociaron que era esa época? Cuéntenme, ¿qué escucharon que los hizo asociar ese momento? Profe, de que la sangre cae al suelo, que tienen que despedirse de sus familias, algo así, es la única época que ha tenido nuestro país, gracias a Dios, en donde han tenido que ir a pelear sin saber que van a regresar con sus familias, Ok, despedirse. Para unos son héroes, para otros, pues no, más bien los ven como... ok, bien. Vean que hay un imaginario nuestro en torno a ese momento, ¿verdad? Que es ese momento de derrame de sangre, de enfrentamiento directo con con otros personajes. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque hay una narración que nos han venido dando a nosotros y que nosotros ya la tenemos interiorizada sobre nuestra identidad. Si yo pongo esa canción, chiquillos, no sé, en Bolivia, en Perú, en Estados Unidos, etcétera, tal vez nadie va a saber de qué es. Es probable que nadie sepa de qué es. Porque formación esa formación es parte de nuestro territorio, de nuestra identidad, de nuestra enseñanza de la historia. De eso vamos a tratar de hablar un poquito. ¿Algún personaje que hablara en esa canción? ¿Algún personaje que ustedes identificaran? Juanito Mora. Ok, perfecto. Hay una fase ahí, ¿verdad? Donde dice, pobre Juanito Mora, dale las herramientas, una cosa así. Lo identificamos como una figura. Y si yo les digo a ustedes, chiquillos, además de Juanito Mora, aunque la canción no lo diga, ¿a quién podríamos asociar para ese momento? A Juan Santamaría. Ok, Juan Santamaría, y ahí podríamos meter más, no sé, Francisca Carrasco, General Cañas, no sé, podríamos irlo desmenuzando un poco más. Eso es lo que tiene muchas veces de importancia en la enseñanza de la historia. Nos lleva a una serie de procesos en los que nos va a ir desarrollando a nosotros elementos de identidad, de conocimiento, partiendo, si queremos ver los objetivos como de hoy, que es nuestro segundo tema del curso, nos va a permitir
resumir un poquito la importancia que tiene el aprendizaje o la enseñanza de la historia en las aulas escolares, que yo creo que esto con lo que inicié la tutoría es como lo más, de los elementos más fuertes, que es el desarrollo de una identidad. La gente se identifica con algo, ¿verdad? Nos abrazamos a una serie de procesos y de acontecimientos. Nos permitirá también analizar un poco cuáles son las ideas que hoy tenemos en la posmodernidad, en el campo educativo. Esta historia en lo posmoderno, donde estamos llegando a que todo es muy relativo y nos lleva a distintas discusiones y en torno a tecnologías muchas veces. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Podríamos hablar de algunos desafíos que implica el aprendizaje de la historia en la época actual. Eso no es sencillo. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos hoy? Esos retos de que cómo podemos enseñar algo. Y explicar algunos factores que pueden mezclarse para que una clase de historia pueda ser exitosa. No siempre lo es. Es todo un reto eso. Chicos, ¿cuál podrá ser para ustedes un concepto de historia? ¿Algún concepto? ¿Por qué será la historia? ¿Qué creen ustedes? Profe, acontecimientos que pasaron tiempo pasado. Ok. Es historia. Ajá, correcto. ¿Y tendrán alguna relación con lo que suceda hoy? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo considero que sí, porque todos los acontecimientos y las historias van pasando de generación en generación. Si bien es cierto, pues no se llevan de la misma forma, por decirle así, las tradiciones, no es lo mismo, pero siempre ahí, mientras uno siga contando la historia, pues ahí siempre quedan los valores, son los mismos desde hace muchos años. Lo que transmitimos, me parece que sí, tiene que ver mucho en lo que somos hoy. Perfecto. Si no tuviera que ver con lo que sucede hoy, no tendría sentido estudiarla, ¿verdad? Como tal. Así es como ustedes lo dicen, efectivamente, la historia es un constante estudio del pasado para comprender muchas veces el presente y en alguna medida tratar de prever lo que puede suceder en el futuro. Se nos dice de forma constante que aquella sociedad, aquella persona o aquel grupo de personas, en el contexto que queramos verlo, que no conoce su pasado, está condenado a repetir los mismos errores en el futuro. Completamente cierto. A veces nosotros también decimos, no sé, circunstancias, pero a veces decimos, vemos algún comportamiento de un niño, para poner el ejemplo de nuestras etapas escolares, el comportamiento de un niño, y es un comportamiento que puede ser corregible y que debe ser corregido, y tal vez conocemos a sus padres o a sus responsables y vemos que ese comportamiento también está en ellos. Entonces a veces de repente decimos, mira, es que en su casa se comporta igual, en su casa tienen el mismo patrón. Bueno, ahí también tiene que ver mucho con las costumbres, lo que vos decías, y los estilos de comportamiento que nosotros vayamos heredando en nuestros distintos espacios, en el familiar, en el escolar, en el social ya a un nivel más macro, en el laboral, etc. Entonces la historia nos va dando esa posibilidad de ir construyendo todos los días a partir del pasado un poco nuestro presente. Esa es la esencia de la historia. Se dice que es un incesante volver a empezar. La historia, cuando nosotros la empezamos a representar, por lo particular,
aunque se dice que tenemos un inicio del estudio histórico, que es con una línea de tiempo que ahorita dentro de un ratito les puse, se dice que no tenemos un conocimiento de cuál va a ser el final de esa línea. Entonces la ponemos como una flecha en la que no tiene un momento de finalización. Es un ciclo, y ese ciclo se va representando en distintos acontecimientos. Ya lo dijimos, historia igual estudio de los hechos del pasado. Podemos estudiar en historia grandes acontecimientos, formas de vida de la humanidad, cómo vivían algunas figuras. Ahí en realidad no deberías, el término correcto no son hombres, sino seres humanos en el pasado, desde algunos grupos originarios hasta nuestros días. Cuando nosotros nos referimos a la enseñanza de la historia, ¿cómo podrían? Les lanzo una preguntilla a ver cómo la visualizan. ¿Cómo creen ustedes que uno puede enseñar historia a un niño o a una niña? Chiquillos, ¿cómo creen que puede ser una técnica? De eso vamos a hablar un poquito. Profe, vieras que cuando menos yo lo he probado con mi hijo, yo trato de contarle la historia como si fuera un cuento. Perfecto. Y él se entretiene mucho con eso. Entonces pienso que podría ser una buena técnica de niño. Excelente. Esa es una de las mejores. A través del cuento, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero cuando nosotros empezamos a hablar de historia, dice la unidad didáctica, chiquillos, es una idea y fuerza que quiero mantener en este momentito, es que el niño necesita primero tener algunas nociones de tiempo, de espacio, de alguna noción de tiempo y espacio histórico. Y para eso necesitamos también que nosotros podamos desarrollar en ellos la noción de algunos elementos de periodizaciones. La noción de años, que es lo que nosotros damos para periodos muy cortos de tiempo. La noción de décadas, cuando los niños ya pueden empezar a asociar lo que corresponde a periodos de cada 10 años. La periodización en siglos, esos periodos de cada 100 años, acumulación de 10 décadas. Y que tengan la noción también de milenios para la historia de larga duración. Es el término que se le dice a la historia, que muchas veces ya son periodizaciones de milenios. Y tenemos algunos periodos más cortos que llevan ese término. Son los periodos de la corta duración. Eso nos hace a nosotros un llamado de atención, y es que la historia se tiene que ir desarrollando en aula dependiendo de cuál sea el tipo de historia que queramos enseñar. Si es de años, de décadas, de siglos, de milenios. Muchas veces, ahora sí, a través de un cuento lo podemos empezar a desarrollar, a través de una historia. Ellos mismos lo pueden empezar a recrear para que vayan teniendo la noción de cuáles son esos periodos que podemos irles desarrollando. A veces podemos hacer que los chiquillos y las chiquillas empiecen a tener la noción de historia partiendo de una historia muy concreta, la historia de su familia, la historia de su comunidad, la historia de su localidad, de su cantón, de mascotas, ¿verdad? Y entonces eso permite que el niño empiece a tener esas nociones del paso del tiempo en torno a lo que queramos estar desarrollándoles
en ese proceso, que es un proceso evolutivo. También es necesario que ellos puedan ir desarrollando la noción de que los años se expresan con números arábigos, 1, 2, 3, 4, etc. Los siglos y milenios se van a expresar con números romanos. A veces se les complica a los chiquillos cómo poder expresar un siglo, ¿verdad? Y en realidad es muy simple. Es tomar el año que se tiene y se le suma 1, ¿verdad? Y ese es el siglo al que nosotros pertenecemos. Esa es la forma en la que nosotros podemos determinar cómo funciona el paso del tiempo y la categorización a través de los siglos. Otro elemento que la unidad didáctica pone. Vean lo que está en la pantalla, chiquillos, en lo que está en la pizarra, iba a decir. Bueno, sí, en la pizarra que está en la computadora, ahí eso es una pizarra. Es un mensajito, dice, Costa Rica es la Suiza de América. Hay un término muy arraigado en nuestro decir. Y es que Costa Rica es la Suiza que decimos nosotros, tan linda es mi Costa Rica, ¿verdad? Que la Virgen de los Ángeles bajó y todo ese folclore que desarrollamos. Costa Rica es la que Suiza centroamericana. es la Suiza centroamericana. ¿Por qué decimos eso, chiquillos? ¿Cuál es la justificación para que nosotros hagamos ese argumento? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? Si le ponen cuidado arriba en el mensajito dice 281.975 analfabetos potenciales en Costa Rica. ¿Qué creen ustedes? En ese término de que Costa Rica es la Suiza centroamericana. ¿Por qué diremos eso? ¿O qué intencionalidad debería desarrollar la historia en torno a ese tipo de afirmaciones? ¿Por qué será? Lo asociamos. En historia, chiquillos, se ha ido dando la construcción social. Es un imaginario colectivo de que nosotros somos ese término, que no es un término que a mí no me gusta, pero que somos la Suiza centroamericana. Los que no tenemos problemas sociales, lo puedo poner entrecomillado todo. Los que tengamos menos dificultades de brechas como población, de desempleo, de acceso a bienes públicos, a servicios públicos de calidad como seguro social, educación, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros somos analfabetos históricos, podríamos creer que eso es cierto. Lo podríamos ver como nos comparamos con otros países de la región y podríamos decir que lo que estamos diciendo es cierto. Pero cuando nos vamos analizando como elemento histórico, nos podemos dar cuenta de que eso que decimos en realidad no es tan cierto. Nos hemos venido convirtiendo en un país en que conforme lo comparamos con algunas décadas atrás, tenemos mayor nivel de brechas. Somos uno de los países, no recuerdo el puesto en el que estamos, pero no es para nada halagüeño. Somos uno de los países de América Latina que más ha crecido en el aumento de las brechas sociales.
en el aumento de la pobreza, en el aumento del desempleo. Y ese concepto de Suiza centroamericana tal vez nos está quedando muy lejos. Si no hay conocimiento histórico, no hay pensamiento crítico. Y si no hay pensamiento crítico, no hay conocimiento de esto para que la sociedad pueda construir mejores espacios sociales, mejores espacios de pensamiento. Y eso es lo que tiene el valor educativo. Ese es el valor educativo que tiene la historia. Nos permite establecer un análisis de nuestra realidad actual partiendo de distintos elementos, siempre analizando el pasado. Hay algunas personas que dicen que la historia predice el futuro. No es eso, es que estudia el pasado y estudiando el pasado puede prever, hace una serie de análisis de cómo puede darse algunas circunstancias en el futuro. Ahora que viene, chiquillos, ahora que viene campaña política, bueno, ya estamos en campaña electoral, con una cantidad de candidatos presidenciales que está llegando casi a los 30 candidatos presidenciales, candidatos y candidatas. Cuando algún programa en televisión o en radio o en redes sociales realizan algún análisis de los fenómenos políticos, ¿cuál es el tipo de especialista que llaman? ¿Le han puesto atención? ¿Cuál es el especialista que llaman en estos programas cuando entramos en esta época? ¿A quiénes son? Profe, no escuché la pregunta, ¿la podría repetir? Sí, claro. Ahora que estamos empezando en campaña electoral, campaña política, cuando vienen debates y todo esto, los programas que realizan todo esto necesitan o desean hacer algún análisis. Esos análisis, ¿con qué tipo de profesionales lo hacen? ¿A quiénes llaman? Historiadores. Muchas veces tienen formación de historiadores, exactamente. Muchos de ellos son politólogos, pero el politólogo tiene una formación de historia muy fuerte, o tienen ambos. Es historiador con ciencias políticas, que son carreras que van ahí muy, muy de la mano. Entonces, politólogo con alguna especialización en historia, o historiador con alguna licenciatura o maestría en ciencias políticas. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque es lo que le permite tener algunos insumos de conocimiento y de análisis de la sociedad en otros momentos para poder comprender lo que está sucediendo en el periodo más actual. Ese es el reto, que tiene muchas veces muy complejo la enseñanza de la historia. En la actualidad no es sencillo, ¿verdad? Es un mundo muy globalizado y en esa globalización la necesidad de conocer la historia es muy fuerte, pero el interés por hacerlo en las generaciones se va perdiendo. Chicos, hablemos un poquito de los fines que tiene la historia. La intencionalidad de la historia básicamente es, bueno, cumple una serie de finalidades. Algunas veces es criticada, ya vamos a ver de las finalidades, pero la historia en teoría no siempre lo logra, digo yo. Es que haga un estudio de distintos periodos, de que nosotros queramos, de una forma equitativa, honesta y fiable a través de las fuentes. El tema es quién ha escrito la historia, ¿verdad? Es un asunto por cuestionar. La historia también puede estar sometida a que la historia que ustedes y yo conocemos y que hasta cierto punto es con la que formamos a otras personas, es una historia que puede estar siendo manipulada. Y hay elementos o nuevas investigaciones que aún no salen. De hecho, la historia así es.
cada periodo de la historia puede estar sometido a nuevas investigaciones y esas nuevas investigaciones nos arrojan nuevos descubrimientos. Voy a, antes de llegar a los fines de la historia, quiero que veamos 2 minutitos esto. Voy, chiquillos, pues no les compartí el video, no les compartí el sonido. Ok, ahí se les está compartiendo YouTube, chicos. Sí, profe. Sí, ok, perfecto. Son unos minutitos de uno de los especialistas. Lo van a leer un poquito en la unidad, por ahí él sale mencionado. Es uno de los especialistas sobre cuál es la finalidad de la enseñanza de la historia. Es Mario Carretero. Y él, pues, hay que ponerle atención porque está en inglés, está subtitulado, pero ponerle atención a los subtítulos. Y él en esta parte menciona uno de los principales fines que tiene la historia, que es, ahorita lo vamos a profundizar. Cómo la historia a nosotros nos construye una identidad nacional por medio de una narrativa. Y eso es lo que nosotros muchas veces hacemos en los chicos. Construimos una narrativa, pero no puede ser una narrativa, esa es la parte crítica, no puede ser una narrativa solamente de reproducción de un sistema. Tiene que ser una narrativa de cuestionamiento, de pedagogía, de pregunta, de por qué esto es así, de investigación. Aunque son niños y niñas, perfectamente pueden desarrollar investigación. Y esa construcción de identidad nacional que se va dando a través del tiempo por medio de nosotros, no puede generar sociedades pasivas. Tiene que generar una sociedad realmente crítica para que podamos construir cada vez espacios de convivencia mejores. Un poquito ese es lo que el pensamiento de Mario Carretero, y quiero que aunque sea en este ratito, tengamos un espacio para conocerlo. This program is brought to you by the Stanford Humanities Center. For more information, please visit us at shc.stanford.edu. Sí, profe. Sí, ok. What I would like to say is that the school history is not academic history in smaller pieces. It's not. If we think school mathematics or school biology is academic mathematics, academic biology, but in small pieces in order to be understood by the children, because, okay, I'm going to explain the difference between a virus and a bacteria, well, you know, I have to simplify because the children cannot understand difference between virus and retrovirus, okay? But what I'm trying to give to the children is academic biology. I'm not so sure that school history is just academic history in small pieces. I think school history has a lot to do with everyday history. I think school history has a lot to do with, we will be analyzing now, national identities. And this is quite a different thing. Okay, so now I would like, before going to the interviews, just very briefly, I'm going to present you some slides about, from history textbooks which were being used in Spain from the beginning, from the
the end of 19th century until the 70s, in 20th century, okay? And even during the Franco's times were compulsory, okay? So in order to capture the essence of the traditional, okay, Spanish narrative, okay? It goes first to definition of Spain, okay? So probably you can read it, otherwise I will be reading, okay? Spain, the Lord loves Spain a lot. Therefore, he put it in the best place in the world, where it's not too cold and not too hot. Because in other places, either everything is always frozen or the heat makes living impossible. And he situated between the seas so that more boats would pass, the Mediterranean and Atlantic. And he gave it a very blue sky and some very high mountains and some very large and rich farmlands. Spain is a gift from God. Let's stop it here, okay? So what we have here is basically what we could call geographical narcissism, okay? But the point here is that this is basically what we have in many countries, okay? So our territory is the best of the world, our territory is the richer of the world, blah, 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 okay? By the way, this is the place where God, the Lord, put Spain, you know, just in the middle of the war. Well, you know, some people are luckier than others. And okay, so let's go to the historical part, which I think is also very interesting, okay? The first men of Spain were loyal and brave. Others came who were very smart, the Phoenicians. And others came who were very wise, the Greeks. And others came who were very strong, the Romans. And Spain became stronger and wiser and smarter every day. Well, you know, with such an influence, just the first sentence looks like innocent sentence, okay? The first men of Spain were loyal and brave. It's not so innocent. It's not so innocent, okay? I think this sentence shows very clearly what is happening here. What is happening here is that Spain, as a pre-existent national entity, is being presupposed before not only started as a nation, that means 19th century, but before the Phoenicians, before the Romans, okay? Okay, so this is the logical operation I was mentioning before, okay? So the nation already is there, okay? That we have, let's say, disciplinary goals in the teaching of history, but also we have national identity goals. And I would like to clarify very clear on that I think those national identity goals are not only necessary, but really important for any nation. I think any nation has to have a shared identity because this is necessary for cohesion, for the society to function, okay? But at the same time, we have to be careful to, let's say, see how those goals can be, let's say, compatible with the disciplinary goal. You might be wondering, how does... Ok, chicos, espero que lo hayan podido compartir bien. En realidad, ¿qué es lo que quiero que veamos? Que entre los fines de la enseñanza de la historia, casi todos van a recalcar en un eje muy marcado, que es establecer elementos que a nosotros nos cobijan en torno a algo
en torno a un pasado, en torno a un presente y en torno a un futuro. Veámoslos aquí. Fines para la enseñanza de la historia. Inculcar el interés por el pasado. Es muy probable no, es un hecho, por ejemplo, que para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial o para el desarrollo, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, la historia tuvo un eje central. Ese pensamiento extremo de algunas visiones, como por ejemplo el Partido Nacional Socialista con la visión nazi en la Segunda Guerra Mundial, tenía un discurso histórico fuertísimo en la generación de identidades nacionales. Hoy decimos, eso era terrible, y probablemente lo era, pero en el discurso del momento para las personas que lo estaban recibiendo era la generación de su identidad, era su territorio, su espacio por defender, su carácter geográfico, etcétera, ¿verdad? Era todo un tema de pertenencia y de nacionalidad. Por eso Mario Carretero dice, eso es una finalidad muy marcada de la historia, pero cuidado, no podemos generar eso o llevarlo a un extremo. La identidad nacional es necesaria, ¿verdad? Ese cobijarnos en torno a algo, pero no podemos llevarlo a un espacio extremo. Si lo vemos hoy es una fecha histórica. Hoy es 13 de octubre, se conmemora la fecha, la gente la olvida porque ya celebramos el 15 de septiembre y se nos olvida que en realidad uno de los momentos fuertes de nuestra independencia es el 13 de octubre, que es la fecha en la que llega la noticia a la capital de la provincia de Costa Rica, a la Capitanía General de Guatemala, que era aquí en Cartago. Y hoy realmente es el bicentenario de esa noticia, y después tenemos otro bicentenario para el 29 de octubre, que es cuando se hace la decisión final sobre ese proceso. Y en Cartago, por ejemplo, no sé si vieron noticias, chiquillos, y si no, véanlas. Hoy la municipalidad del Cantón Central de Cartago hacía un homenaje. Habían fuerzas ahí policiales, oficiales, población, autoridades administrativas, etcétera. Y tienen el interés de izar la bandera que ellos llaman la bandera más grande del país, que ahí vi que les pasó algún problema con el asta y no sé qué. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es de cómo la gente asiste a algo que los cobija, y van a ver ese momento representando historia en torno a algo, esa bandera que nos cubre, es toda una serie de simbolismos que nosotros vivimos. Bueno, esos son los fines de la historia, precisamente. Eso nos da un mejor entendimiento del presente. La comprensión de la historia y su estudio, digamos, nos permite utilizar fuentes y técnicas que sean de carácter histórico, una fuente primaria o secundaria. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. La historia también nos sirve muchas veces como un atractivo, para usarla como un atractivo cultural, un atractivo turístico, el uso de un museo. Costa Rica utiliza mucho la historia como elemento turístico. Muchas personas vienen acá a ver, no necesariamente museos, pero sí venimos a hacer recorridos de elementos geográficos donde hay una narrativa histórica que es muy importante. La historia tiene un propósito ideológico, el Estado maneja una serie de elementos ideológicos que hace que nosotros interioricemos. Porque ustedes y yo vemos la campaña nacional contra 1856 con los niños en primaria y no vemos otro proceso, no sé, cualquiera? Hay un interés, una finalidad ahí particular en la generación de ese imaginario colectivo en torno a una
ideología. Hasta aquí vamos bien, chiquillos. Sí, cuéntenme. ¿Alguna duda? No estoy viendo a nadie aquí porque estoy con la pantalla compartida. Sí, entonces les pido que me digan sí o no, si vamos bien. Sí, todo claro hasta el momento. Ok, perfecto. Listo. Y en el momento que quieran intervenir nuevamente con algo, perfectamente lo podemos hacer. ¿Ok? ¿Qué papel juega la historia en el tema de la posmodernidad? La unidad 1 hablaba un poquito de posmodernidad. ¿A qué les suena a ustedes, chicos? ¿Qué era lo posmoderno? ¿Qué es algo posmoderno? Ahí está proyectado el foro. ¿Qué interpretación le dan a eso? ¿Qué asocian lo posmoderno? ¿Qué es algo como por decirlo así, como algo que le sigue a lo moderno, ¿verdad? O sea, como una continuación, pero un poquito como más avanzada, como más adelantado. Perfecto, excelente. Lo posmoderno es el movimiento intelectual, histórico, que se ha dado en los últimos años, en el último cuarto del siglo XX, ahí está definido, donde hemos empezado a ver una relatividad en las cosas, hay un relativismo en las decisiones, donde ya la sociedad empieza a decir que nada es bueno ni nada es malo, sino que la relatividad o el relativismo hace que la gente pueda tomar sus decisiones. Y en otros momentos históricos o en ningún momento histórico eso ha sido así. Y entonces lo postmoderno hace eso, donde tendamos a creer que no hay prohibiciones, que hay una serie de individualismos, la figura está por encima de lo colectivo, que eso es peligrosísimo. Si como historiadores o como formadores en historia perdemos esa noción de que el bien de lo colectivo debe privar muchas veces por el bien de lo individual. Y lo posmoderno nos lleva a una gran discusión que la historia trata de llevar a la mesa. Y es que en tiempos de globalización como los que tenemos ahorita, vivimos niveles exorbitantes de consumismo. Entonces, ese consumismo nos lleva a que cada 2 años la gente quiere cambiar su teléfono celular, el que puede cambiar su vehículo, el que no tiene el vehículo lo quiere comprar, la marca de la ropa que está de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos crea una serie de falsas necesidades que cuando las tenemos nos damos cuenta de que no nos satisfacen. La historia lleva un poco esa discusión a la mesa y le dice a la sociedad, discutamos sobre esto que es importante, porque detrás de eso hay una gran cantidad de intereses y también de repercusiones, que me parece que es importante. Algunas características de la posmodernidad, ahí la lectura las menciona. Podemos mencionar algunas. Una que a mí me parece es que la posmodernidad le hace una crítica a la historia. Claro, porque la historia en alguna medida hace un llamado a la conciencia de que equilibremos esas cosas. La posmodernidad dice que no hay verdades absolutas. En alguna medida, yo creo que eso es, no sé qué tan cierto es, yo tengo mis dudas. La posmodernidad habla de que somos una sociedad que tiene un mejor cuidado del medio ambiente. Yo no lo sé, vieran que yo no creo tanto eso, me parece que al tener tantos niveles de consumismo, de consumo, el tema del cuidado del medio ambiente no se está viendo
mejorado. Entonces creo que por un lado decimos que es el momento de cuidar el medio ambiente, pero por otro lado no lo estamos haciendo. Hay un uso excesivo de redes sociales, todo viaja ahora por redes sociales, para bien y para mal, pero el tiempo que invertimos como personas en redes sociales en promedio es mucho, es muy elevado, y bueno, vivimos en un mundo muchísimo más, ¿qué podemos decir? Muchísimo más diverso al que tal vez teníamos hace 30, 40 años. Ante esta coyuntura, chiquillos, el docente vive un contexto que a mí me gusta mucho la imagen, de estas hay varias, donde el docente no sé si ha renunciado a la necesidad de hacer espacios de conciencia donde todos pensemos diferente, y entonces hoy pareciera que todos pensamos igual. Vean la imagencita, la maestra tiene un pensamiento en esta forma y está haciendo que los demás también lo lleven en esa forma, y limitamos muchas veces la motivación en los chicos y en las chicas para poder tener espacios de pensamiento diferente. Entonces vean cómo todo esto nos va generando algunas diferencias. Profesor. Sí, adelante, hola. Sí, profe, yo me pongo a analizar que ahora, digamos, estamos en un tiempo de que toda la información la tenemos de ahí muy cerca, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, en estudios sociales, ¿verdad? Que les llenan los cuadernos a los chicos, a los de cole, también, aquel montón de información. Y me pongo yo a pensar, ¿para qué quieren que esas personas memoricen esos conceptos si están ahí? O sea, están ahí y tal vez hasta son conceptos ya caducados y todo. Entonces, yo me pongo a pensar en eso, ¿verdad? Si ahora estamos en la era de la información y comunicación, con un solo clip usted encuentra de todo en cualquier tipo de información que usted necesite. Entonces, esas cosas, ¿verdad? Uno las analiza y tal vez como pensar que hacer aprendizajes más significativos en el sentido como más concretos, como más como tipo bueno, como lo que se estaba tratando de hacer en el MED, ¿verdad? Tipo talleres y cosas así, que sean como más divertidos, más espontáneos y también contextualizados, ¿verdad? A los chicos. Sí, totalmente de acuerdo. Con esto que vos decís, vivimos en una época, esa es la época en la que estamos, tecnologías de la información y la comunicación, y la información está, el gran reto es la mediación. ¿Cómo hacemos nosotros para que estemos trabajando con estos chicos en primaria y la mediación le genere el conocimiento, que ya lo pueden tener ahí, pero una interiorización de que sea un aprendizaje realmente importante para la vida, ¿verdad? Que sea significativo en su entorno, en su familia, en su comunidad, en su espacio de aula, con sus grupos pares, con los que comparte todos los días. Ese es el gran tema, el equilibrio que nosotros tenemos que hacer. Es necesario abarcar contenidos, pero esos contenidos se tienen que hacer de una forma dinámica, atractiva, con el uso de las tecnologías de por medio, y permitir que el aprendizaje fluya, digamos, dentro de los espacios de aula. Hoy el rol en el MEP que vos mencionas es un rol en el que el profesor tiene mucha función de mediador. Es una función donde acompaña y no lleva esa visión tan direccionada, ¿verdad? Antes estaba muy jerarquizada, tal vez es el término correcto, muy de jerarquía. Hoy no,
De hecho, ya la tendencia es de trabajo en talleres, trabajo de metodologías de aprendizajes basados en proyectos o en problemas, le dicen algunos, y que ellos vayan en sus espacios resolviendo. Eso es un poco la temática. Y así no solo en la historia, sino en todo lo demás. Sí, adelante. Pero también, digamos, siento que hay retroceden un poco cuando se hacen esas evaluaciones sumativas, donde los chiquillos tienen que aprenderse conceptos que nada que ver. Sí. La tendencia, y la misma universidad creo que va un poco hacia eso, es que las evaluaciones de cortes muy sumativos están cambiando y estamos encaminados un poquito hacia trabajos más cualitativos. Por ejemplo, este mismo curso, en alguna medida va a llegar el momento, yo creo que la siguiente actividad es una actividad colaborativa. Ustedes trabajarán en grupos. Y creo que la actividad número 5 también, si no les fallo en el orden, la 3 y la 5 me parece. Y poco a poco la tendencia será que tengamos más espacios de coevaluación, de autoevaluación. Y eso, chiquillos, no es sencillo de cambiar, ni en el estudiante, ni en la persona docente. Es bien complejo de cambiar esa estructura, porque seguimos estando acostumbrados a vernos con el 80, con el 90, que si yo tengo el 95, quiero tener el 97 para promediar el 10, no sé, como que seguimos teniendo esa noción. Cuando de repente el niño o la niña que tienen un 7 pudo haber tenido mejores aprendizajes que el que tuvo el 9.5, de repente, ¿verdad? Puede ser. Esas circunstancias de las notas hoy por hoy son más cuestionables que en otros momentos. Yo sí creo que la discusión es buena hacerla y es necesario generar nuevos espacios de evaluación de la historia, que también la unidad lo menciona. Algunos saberes, dice la unidad didáctica para la educación en el futuro, donde la historia tiene que estar metiendo o impulsando. Vean algunos. Impulsar la comprensión, bueno, lo podemos hacer de arriba abajo. Impulsar o enfrentar algunos problemas del conocimiento, el error y la ilusión. Quitémosle a los chicos y a las chicas la noción de que en el aprendizaje existe el error. Eso no existe. Existe el aprendizaje, y el aprendizaje muchas veces se da a partir de las equivocaciones, pero no son errores, ¿verdad? Sino que son fases en las que ellos van adquiriendo esos momentos de aprendizaje. Todo aprendizaje es necesario y todo aprendizaje es pertinente, tiene que estar siempre muy vinculado con la historia. Enseñar la condición humana, el respeto a toda condición humana, la identidad de las personas, el enfrentamiento a dificultades, a la incertidumbre. El niño y la niña, y yo no lo vivo con estudiantes, yo trabajo en este momento con estudiantes de secundaria, pero lo vivo mucho con mi hija, una niña de 4 años. Y en el lugar donde está, ella se enfrenta mucho el sentimiento de la incertidumbre. Y papá, ¿qué va a suceder hoy? Y constantemente es necesario estarle explicando para que sus dosis de ansiedad le ayuden a bajar la incertidumbre de qué es lo que ella está viviendo. Es un mundo muy nuevo en todo lo que están desarrollando. Enseñar mejores espacios para la comprensión. Y a mí me parece muy importante en la historia cultivar elementos de ética para el respeto de toda condición humana, el respeto a todas las personas, el respeto de ética ambiental, ética en política. Algunas veces un día me decía la gente, es que yo no soy
¿Cómo fue el término? No recuerdo el término, pero a mí me gusta mucho hacer lecturas sobre temas de ciencia política. Y había alguien que me decía, no era que no le gustaba, era que me decía, es que yo no soy político. A veces creemos que el político es solamente la persona que está aspirando por un puesto. Y no, todos nosotros somos seres políticos, porque vivimos en una sociedad, vivimos ante la necesidad de un Estado que tome una serie de decisiones, y esas decisiones nos interesen o no nos interesen, nos afectan, y entonces toda persona en sociedad es política, quiera o no quiera involucrarse. Es muy necesario eso. Chicos, problemática de la enseñanza de la historia actualmente. Muchas veces no sabemos qué es mito y qué es verdad. Redes sociales, fake news. Nos cuesta mucho verificar eso. Lo que hablábamos un poquito, existe una necesidad de darle un carácter ideológico a la materia, darle fuerza a la asignatura de la historia cuando nosotros la estamos trabajando. Fundamental en niños, uso de cronologías, periodizaciones. Alguna gente dice que la línea de tiempo no funciona. Yo considero hoy que las líneas de tiempo siguen siendo un muy buen elemento didáctico para trabajar, porque le damos periodizaciones a las personas. La educación tradicional es un debate que tenemos ahí. ¿Qué hacemos con la educación tradicional en torno a la historia? ¿Cómo formamos a las personas que quieran trabajar en escenarios educativos? La formación docente es muy importante, chiquillos. No podemos hablar mal de distintos sitios, pero la formación docente que, por ejemplo, tienen ustedes en la UNED puede ser muy distinta a la que tienen en otros lugares. Y eso cuando llegamos a espacios de aula, se nota y es evidente. Y esos vacíos no pueden estar. Son cosas que no pueden estarse dando. La formación docente debería ser de alta calidad, independientemente del lugar donde nosotros estemos siendo formados. Y hay elementos donde la historia tiene que saber muy bien qué análisis hacer de ideología, de política y de sociedad en construcción y futura. Cuando vayamos a iniciar una clase de historia, 4 momentos importantes que son, ¿qué podemos decir? Necesarios. Nosotros como docentes y los chicos y chicas como estudiantes tienen que ir adquiriendo una noción de tiempo y espacio, a pesar de su condición de niñez. Noción cognitiva, conocer cuál es el periodo en tiempo que pueden estar estudiando. No sé, cuáles son los años, las décadas, los siglos, lo que estábamos mencionando ahora al principio. Manejo de conceptos y relaciones en ese tipo de circunstancias. Y el uso cronológico, nociones de antes de Cristo, después de Cristo, líneas de tiempo. Para eso, nosotros como figuras docentes requerimos una serie de estrategias que nos permitan llevar ese aprendizaje. Nos permiten en alguna medida una visión analítica de los distintos fenómenos sociales adaptada a lo que los chicos y chicas están necesitando. Esos son algunos ejemplos de líneas de tiempo. Veamos un ejemplo que es una muy buena forma de iniciar una noción
de tiempo, de espacio y tiempo, o de tiempo histórico, digamos, una muy buena forma de iniciarlo con niños, y es que hagan una pequeña línea de tiempo de sus vidas, de X periodo hasta que queramos, no sé. Y entonces, por ejemplo, en esa línea de tiempo, aparece un punto, el punto de partida de la línea. El chico o la chica que lo hace nace el 23 de octubre de 1976. En 1978 empieza a caminar. En 1981 nace su hermano. En 1986 hace un viaje en bicicleta. Algo que marca su momento o su historia de vida. 1989, un accidente en su casa. Una actividad deportiva, 1995. Entonces vean cómo ya eso le permite al niño o a la niña establecer una serie de periodizaciones y acontecimientos históricos. Alguien podrá decir, ¿es historia? En la historia interna de esa persona sí lo es. Y hacemos también, en esa misma línea de tiempo, las periodizaciones más tradicionales que tal vez nosotros hemos conocido. Hay muchos tipos de líneas de historia ahora, a mí me encantan. Y en aplicaciones se pueden hacer, se pueden descargar algunas también, que son muy interactivas. Pero por ejemplo, esta, la más tradicional, la línea de tiempo que nos divide el periodo de la prehistoria con la historia. ¿Cuál es el punto de partida, chiquillos, entre una cosa y la otra? La invención de la escritura. De la invención de la escritura hacia atrás, todo eso nosotros lo conocemos como prehistoria, con distintos momentos. El paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. Se da la invención de la escritura y de ahí en adelante tenemos el surgimiento de la historia, dividido en 4 periodos, digamos, bueno, en 5, si lo queremos ver bien. La historia antigua, la historia medieval, la historia moderna y la posmoderna. Solamente que dentro de la posmoderna hay una serie de discusiones de cómo analizarla, cómo desarrollarla, por toda la relatividad, todos los relativismos que estábamos comentando hace unos minutos. Pero así podemos ir entendiendo las divisiones de tiempo histórico. Estrategias para tratar de desarrollar en los niños y niñas alguna noción de tiempo. Cosas pequeñas. A veces las maestras o maestros en ciencias les permiten que siembren algunas cositas. Día 0, ponemos una semillita. Imaginémonos algo, no sé, un frijol, algo más grande que va a llevar más tiempo. Yo lo hice en mi casa, por cierto, una semilla de aguacate, y lo anotamos. Y fuimos viendo cuántos eran los periodos en los que eso va saliendo, va naciendo. Ahí empezamos a tener relaciones de tiempo histórico. Narraciones pequeñitas de que los niños nos cuenten qué hicieron ayer y qué piensan hacer hoy. Ahí ya les estamos haciendo una explicación, una noción muy breve de pasado con presente. Le podemos hacer la de futuro, qué puede hacer el fin de semana, que nos cuente si tiene algún plan, ¿verdad? Con su familia, etcétera, etcétera. Esas funcionan muchísimo. Muchas veces comparaciones de fotografías de ellos mismos. ¿Quién es este? ¿Quién es esta? Porque es más pequeño que como está ahora. Fotografías de cuando estaba bebé, que no caminaba y tal vez ahora lo hace. Ese tipo de circunstancias
les ayuda a tener una noción muy clara de tiempo y de espacio. En la unidad didáctica, chicos, vienen varias opciones y me parece que están como muy acertadas en esa unidad. Después, bueno, podemos tener la necesidad de desarrollar procesos cognitivos. Algunos son muy básicos, algunos son evidentemente más superiores. Cuando ya nosotros despertamos en los chicos algo más que la memoria y las sensaciones, ya los estamos haciendo llegar a procesos cognitivos superiores, ya cuando les permitimos a ellos espacios de pensamiento, de expresión, de algún tipo de análisis, quiere decir que ellos lo están haciendo. Y es un proceso. Tenemos que estar generalmente partiendo desde las emociones, desde los sentimientos, y poco a poco eso nos va llevando a los pensamientos. Bueno, eso es una parte más textual sobre la importancia del manejo que tiene el uso correcto de los conceptos en la enseñanza de la historia. La relación es que la enseñanza de la historia nos permita a nosotros esto que está aquí, no lo puse aquí, espacios de evolución, ir comprendiendo como muchas veces lo que hoy es permitido, tal vez dentro de 20 años, por procesos de evolución, ya no es permitido. No sé, alguna circunstancia. Chicos, bueno, ahí están algunos conceptos. Por ejemplo, vamos a ver, voy pensando en algo. Que en algún momento ¿qué concepto no era permitido y que tal vez hoy sí? O viceversa, creo que es más fácil pensarlo al revés. ¿Cuáles conceptos en algún momento no eran permitidos y que hemos ido evolucionando y que hoy es permitido? Profe, todo esto, digamos, que antes de uno aprendía en la escuela hombre y mujer, y ahora no, o sea, no se puede generalizar eso de género y todo eso es nuevo, porque en la escuela no aprendimos nada de eso. Ajá, correcto, importante. Esa es una evolución bien necesaria. Y los chicos hoy de repente ya lo ven interiorizado. A nosotros como generaciones un poquito más atrás nos cuesta más incorporar a veces esos conceptos. Hoy conceptos como los de... Hemos ido evolucionando mucho en el concepto sobre temas de igualdad, temas de ley 7600, etcétera, y tal vez antes eso no se daba. Hemos ido evolucionando también bastante en conceptos como de diseños universales de aprendizaje, adecuaciones curriculares, que tal vez ese concepto no existía o se aplicaba de distintas maneras. Nosotros hoy vamos a espacios educativos, o no educativos, a edificios que pueden estar acondicionados para todo tipo de población, y eso tal vez hace 15 o 20 años no era así, ¿verdad? Entonces, esa evolución es una evolución social y la historia muchas veces cumple elementos importantes para eso. Si ustedes se van, me voy muy atrás, es que no quiero irme con el tiempo. Andamos a 20 minutos. Vamos a ver. Profe, el concepto de nativos digitales también.
en la parte de la tecnología. Perfecto, excelente ejemplo. De eso hay muchos conceptos. A mí, por ejemplo, me clasifican como un migrante digital. Yo nací tengo 38 años. Yo nací en el 82. Me dicen que yo soy un migrante de la era digital. Los chicos que tenemos ahora se dicen que son nativos digitales. Hay otro concepto que está surgiendo ahora y se dice que son nativos de redes sociales porque no necesariamente hacen un uso correcto de esta era de la información de tecnologías de la información y la comunicación. Pero bueno, ese es un tema más de que la herramienta está ahí y tenemos que ver cómo la usamos adecuadamente. Cuando nosotros enseñamos, por ejemplo, en espacios de historia, un tema que es trascendental, como la revolución industrial, por decir uno, ahí podemos empezar a decir en relaciones de espacio y tiempo, muchos vínculos de aquel momento con lo que sucede ahora. Contaminación ambiental, explotación laboral, la inexistencia de derechos para los niños, en temas educativos, nacionalidades, derecho al salario, etc. Y mucho de eso, ideológicamente, da paso poco a poco a una serie de luchas sociales que hace que nosotros hoy tengamos algunas conquistas. Entonces vean cómo la historia permite alcanzar algunos detalles de ese tipo. ¿Dónde se dan muchas veces clases de historia que no necesariamente están en el aula? Celebración de efemérides, tal vez es el espacio, a mí, que me parece que es el espacio más fuerte que puede tener un centro educativo para trabajar historia. Es una historia muy vivencial de quienes participan, quienes la visualizan. Ahora los actos cívicos virtuales los puede ver toda la familia, ¿verdad? De una comunidad educativa. Entonces, celebraciones de efemérides son muy importantes. Eventos que sucedan en la actualidad. El ejemplo que les decía ahora de esta Iza de la Bandera aquí en el Parque de las Ruinas en Cartago. Un suceso actual que lo pueden ver todas las personas. Importancia de historias locales. A mí me parece que es fundamental, chiquillos, la historia local. Porque la historia nacional, la historia que tiene un interés de parte de algunos sectores, es la que está escrita. Y hay muchos otros momentos históricos que pasan desapercibidos. La historia de lo local. Ahora hay investigaciones históricas, por dicha, que sacan la importancia del papel femenino en distintos procesos que por muchos años han pasado invisibilizados y ahora están saliendo. También cómo algunas mujeres pudieron publicar y hoy nos permite conocer sus vivencias. Elementos de microhistoria, algo muy particular, ¿verdad? De un espacio geográfico, de un momento, etcétera, que puede ser importante. Y eso requiere, chiquillos, docentes muy actualizados. Allá por donde yo trabajo, en Desamparados, resulta que hay un museo, así a manera de ejemplo se los cuento. Hay un museo y se le denomina el Museo de la Carreta. Y es un museo de la localidad. La gente ni lo conoce, pero para la zona ya ha ido tomando una noción de mayor nivel de identidad. Es un ejemplo bien interesante de cómo ha ido creciendo una identidad local, tal vez no nacional, pero que es muy necesaria de desarrollar.
Esto que hablamos de las efemérides se desarrollan según el calendario. Tiene que ver muchísimo con la forma en la que cada persona que se involucra lo puede hacer o lo desea hacer. Hay un protocolo mínimo que debemos cumplir, pero más allá del protocolo es muchas veces el gusto, el contenido histórico que se le pueda inculcar a los estudiantes que lo van a desarrollar. Esos son algunos ejemplos, chicos, de los que hacemos. Hay una diferencia, esto es importante, hay una diferencia entre lo que es una efeméride y lo que es una conmemoración. La efeméride es el momento que hay que celebrar propiamente, bueno, el día. Ahora estamos por estos temas de pandemia. Hay un decreto ahí ejecutivo o de Asamblea Legislativa que hace algunos traslados de algunas efemérides para que calcen con fines de semana largos y incentiven un poquito el turismo, etcétera. Pero la idea es que se puedan conmemorar en su fecha y permitan el desarrollo de esa identidad nacional que es una historia oficial, la historia oficial que todos nosotros en alguna medida aprendemos y reproducimos. No está mal hacerlo, pero además de aprenderla y muchas veces reproducirla, también es bueno cuestionarla y permitir cómo surgen otras investigaciones al respecto. Y está lo otro que son las conmemoraciones, que es muchas veces la mención de alguna fecha en particular que merece por lo menos la atención de la comunidad educativa. Tal vez no vamos a hacer el acto cívico, porque son muchas, pero hay una mención que merece en esa fecha en especial ser recordada. Lo decíamos ahora, fuentes históricas. Hay algunas que pueden ser, a mí las que más me gustan, las fuentes no escritas, muchas veces muy difíciles de conseguir, restos humanos, porque se requieren de especialistas, algunos monumentos requieren de especialistas, utensilios requieren de especialistas, algunos edificios requieren interpretaciones con especialistas y muchas veces las fuentes de testimonios orales, que son extraordinarias. Una entrevista bien desarrollada, una fuente primaria no escrita, no sé, un señor, una señora de una localidad particular sobre un tema que ustedes quieran investigar y que ustedes lo documenten, se convierte en algo que se convierte en un documento histórico y que puede ayudar muchísimo en la investigación histórica. Después tenemos fuentes primarias escritas, que pueden ser obras literarias, tratados, algunos censos de población muchas veces, y nosotros lo que hacemos es interpretarlos, periódicos, inscripciones, etc. Y después están algunas interpretaciones de esas obras escritas, que es lo que nosotros conocemos como los tipos de fuentes secundarias. Ya cuando alguien ha hecho uso de la fuente primaria, lo que ha hecho es darle algún nivel de interpretación profesional. ¿Qué entra en juego en este proceso de enseñanza, chiquillos? Bueno, que nosotros podamos desarrollar espacios de sensibilidad, de mucha criticidad. Hoy se pide mucha creatividad en aula, es bien complejo, mucho conocimiento histórico para mediarlo. Hoy el estudiantado, el conocimiento lo puede adquirir, ¿verdad? Aquí les decimos cualquier cosa, se meten al teléfono y lo tienen. Pero cómo mediarlo es el tema fuerte nuestro. Una capacidad fuerte también de observación y tener la capacidad de, además de ser conocedor de historia,
necesitamos ser muy buenos pedagogos. El desarrollo de una capacidad didáctica también, de cómo hacer una buena labor en el aula. ¿Qué son estos puntos? Chicos, aquí tal vez no me les quiero detener mucho. Sí, estamos bien. Yo no sé por qué estoy como, siento que estoy ya sobre la hora. Ve la unidad didáctica, qué importante algunos detalles que menciona. Buena labor no solamente para un docente enseñando historia. Vocación, una adecuada formación universitaria, que para mí hoy es como de las madres de los procesos de aula. La experiencia en aula es importante, pero se va adquiriendo en el camino. Mucho compromiso con lo que hacemos. Amor por eso. Competencias digitales, que también creo que se van adquiriendo en el camino. Metodologías innovadoras, que igual en el camino se van incorporando. Y otra que es muy importante es que nosotros aprendamos a ser cada día más sensibles, que podamos ser mejores seres humanos en nuestros procesos de trabajo en aula. Hay un reto en torno a esto, y es que muchas veces el trabajo de aula no nos calza, no nos cuadra con los programas oficiales de estudio que tenemos, constantes reformas, tal vez no nos parecen tan adaptables a nuestra realidad de aula, y entonces ahí empieza la necesidad de nuestra formación, a ver cómo construimos y adaptamos eso. El planeamiento es una noción macro que nosotros recibimos para desarrollar en aula, pero viene el proceso micro de nuestro trabajo. ¿Cómo lo adaptamos? A través de un planeamiento, dependiendo de la institución, a cómo lo pidan. A veces son mensuales, a veces son trimestrales, a veces son semestrales, pero al final de cuentas eso hay que llevarlo a aula, a una realidad particular que ustedes tienen, donde ustedes partirán de la diversidad de conocimientos previos, de los materiales con los que cuenten, del organigrama que exista, de las actividades que se den, para que dentro de todo eso ustedes puedan desarrollar un conocimiento fuerte y significativo en los estudiantes. Por considerar en un planeamiento didáctico, ahora lo van a empezar a desarrollar lo van a considerar ustedes para la actividad que tenemos que hacer ahorita. Tienen que ver un poquito los programas de estudio para la entrevista. Tienen que ver un poquito los programas de estudio y hacer un poquito de análisis a partir de ellos. Diversidad del estudiantado. Tenemos diversidad en las escuelas, diversidad en los centros educativos, diversidad en la propia aula. Tenemos muchísima diversidad. Tenemos que partir de los conocimientos previos que ellos tienen. No todos tienen los mismos conocimientos previos, porque no todos vienen de los mismos escenarios familiares, geográficos, históricos, etc. Hay que valorar el tiempo con el que disponemos para desarrollar un contenido. Yo cuando me siento a hacer esto, tengo que saber que dispongo de 2 horas para hacerlo, ¿verdad? Y me programo en función de que a la 1:50 más o menos, el tema tiene que estar abarcado para ver qué otra duda surge. Y eso es lo mismo que hacemos generalmente cuando damos lecciones. ¿Cuáles son los recursos? Yo aquí tengo que saber que cuento con mi recurso de internet, la unidad didáctica, el montaje que hacemos, los videos que he puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Si estamos en instituciones, ¿qué actividades existen que pueden cortar mi escenario de aula en algún momento? ¿Y cuál es el contexto en donde esa comunidad educativa se encuentra? Recomendación, chiquillos.
hagan acceso a la caja de herramientas del MEP. En contexto de pandemia, la caja de herramientas se convierte en un escenario donde el Ministerio de Educación Pública ha tratado de facilitar un poquito no sé si facilitar el trabajo, podríamos decir que sí. Ha tratado de brindar herramientas, ese es el nombre, brindar herramientas para que tanto docentes como estudiantes puedan estar en un mejor canal de comunicación sobre trabajo didáctico. Algunos criterios de evaluación que ahora mencionamos. Bueno, en historia, hoy por hoy, la historia que nosotros aplicamos es una evaluación muy cuantitativa y que está con alguna tendencia a una evaluación más cualitativa. Yo no quiero decir si una es mejor que otra, creo que es bueno valorar ambas y de los criterios que generen incorporar lo bueno de ambas, de las dos. Por ejemplo, en instrumentos, bueno, muchas veces tenemos la prueba escrita, en enseñanza de la historia, mayoritariamente. Algunos colegas hacen prueba oral, si las posibilidades se lo permiten, o pruebas de ejecución, en historia difícil. Y técnicas, hay rúbricas, hay portafolios, observaciones, la V, heurística, mapa conceptual, actividades lúdicas, técnicas de proyección, trabajo de habilidades, de inteligencias múltiples, salidas de campo, ¿verdad? Tenemos muchas sobre eso. Esta última parte, chiquillos, ya me la eché como más de karaoke. Yo tengo 6:47 en este momento. Cuéntenme si hay alguna duda. Voy a dejar de compartir. Ok, listo. Ya voy a compartir. Díganme si hay alguna duda. Chicos, chicas. Profe, yo con la actividad 2. Ajá, dime. Vieras que no sé si será un problema mío, le comenté, donde yo vivo no hay internet, uso es un plan, pero el documento que dice la entrevista, no sé si es un documento,